Muchas gracias, Carolina. Welcome, everybody. Well, I'm going to introduce our two special guests for tonight. So, and please. Y por favor, díganme si pronuncio bien. La doctora Sonia y el doctor Prithvi, los dos tienen una asombrosa experiencia en oncología ocular y muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Entonces, primero hablará la doctora Sonia. Vamos a tener un pequeño video de la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular y luego tendremos la segunda charla del doctor Prithvi y al final ustedes podrán hacer sus preguntas para nuestros conferencistas. Entonces, ahora la doctora Sonia Callejo es profesora asistente del Departamento de Oftalmología en la Universidad de Montreal y también es profesora adjunta en la Universidad de McGill. Tiene el grado de oftalmología, completó su residencia en la Universidad de McGill y hizo un fellowship en oncología ocular en Liverpool, Inglaterra. Y también tiene un grado de PhD de McGill en el campo de oncología ocular y desde el año 2013 es directora del Servicio de Cáncer Ocular suprarregional, parte de la misión Cancer Care por el Ministerio de Salud y Servicios Sociales para ver la atención de cáncer en Quebec. Y es también la presidenta de nuestra Sociedad Panamericana de Oncología Ocular y ha sido una gran presidenta. Entonces, Sonia, me encanta trabajar con usted, así que comenzamos. Bien, gracias. Muy gentil de su parte por la introducción. Ella nació en Argentina, olvidé decirlo. Aún con la rivalidad en fútbol de nuestros países, igual la queremos. Como ustedes saben, el melanoma de coroides es un tumor raro que en la gran mayoría de los casos se diagnostica y se trata en centros especializados. Estos centros varias veces quedan bastante alejados de donde el paciente vive y por razones de la edad del paciente o de movilidad o de las dos cosas, a veces el paciente prefiere hacer estos seguimientos después del tratamiento de braquiterapia cerca de su casa, ya sea con el oftalmólogo general o con el especialista de retina. Por eso consideramos que es importante que todo el mundo conozca qué se puede esperar después de un tratamiento de braquiterapia para poder bien asesorar a estos pacientes. Les voy a presentar 4 casos de pacientes que han decidido ser seguidos después de su tratamiento por su oftalmólogo general, y estos son los casos que son referidos después con algunas preguntas a mi servicio. Por ejemplo, el primer caso es un paciente que traté hace 3 años con un melanoma de aproximadamente 5 milímetros de espesor. 3 años más tarde, el paciente se muda lejos de la ciudad y decide consultar a su oftalmólogo general. En este caso, el oftalmólogo me manda una consulta en el que describe la presencia de un melanoma en el fondo del ojo que todavía era bastante espeso y se demanda si eso era un cambio normal de todavía encontrar un melanoma 3 años después de la radiación. El segundo caso es otro paciente que también es seguido localmente por su oftalmólogo general, que me envía una consulta cuando 3 años después del tratamiento encuentra mucha sangre en la superficie del tumor y se demanda si esto es una recurrencia tumoral. El tercer caso, quizás el que estamos más familiarizados, un paciente que es tratado por un melanoma y después tiene una catarata secundaria y se presenta a su oftalmólogo para decidir si se puede operar de cataratas. Y el último caso, 2 pacientes que se presentan a la urgencia de su hospital local con mucho dolor secundario a un glaucoma neovascular. Entonces, la pregunta en este caso era si el glaucoma era debido a una recurrencia tumoral o una consecuencia de la radiación. Para responder estas preguntas en estos pacientes tenemos que saber cuál es el propósito del seguimiento de estos pacientes años después del tratamiento de radiación.
El primer propósito, por supuesto, es saber que hemos controlado el tumor, que el tumor ha respondido bien al tratamiento de radiación. Y el segundo propósito del seguimiento, que normalmente comienza 1 año y medio, 2 años más tarde, es de poder diagnosticar y en algunos casos hasta tratar las complicaciones inducidas por la radiación, con la idea de conservar la visión si es posible o también conservar el ojo. Entonces vamos a describir ahora las características de un melanoma que ha respondido favorablemente a un tratamiento de radiación. ¿Cómo hacemos este seguimiento? Utilizamos los mismos criterios que utilizamos para el diagnóstico. Un examen en el que también vamos a complementarlo con fotos del fondo de ojo y una ecografía, mínimamente con estos 2 tipos de exámenes. También a veces se necesitan más, pero mínimamente haciendo un examen del fondo de ojo y complementándolo con fotos y ecografía. El primer criterio importante es el tumor mismo, la talla del tumor, la medida del tumor. Sabemos que el 97% de los tumores van a responder a la radiación disminuyendo el tamaño tumoral. Pero lo más importante es saber que todos estos tumores van a disminuir de tamaño, pero no necesariamente van a desaparecer. Este es un primer caso de un paciente que es tratado por radiación y vemos en el seguimiento, en el primer año después del tratamiento, las fotos y la ecografía. Vemos en las fotos en que podemos observar que el tumor va disminuyendo paulatinamente de tamaño en su diámetro longitudinal. Y después, siguiendo por las ecografías, también vemos que hay una disminución del espesor de tumor a través del tiempo. Esto sería una respuesta favorable, en el que vemos una disminución del tamaño de tumor, tanto en las fotos como en las ecografías. Volviendo al primer caso, del primer caso consultado, vemos en este caso la progresión del tumor en las fotos y en las ecografías. En la foto vemos que el tamaño tumoral no ha disminuido, pero sin embargo tampoco ha aumentado de tamaño, y esto también se considera una evolución favorable. En cuanto al espesor, vemos en las ecografías seriadas que sí, que hay una disminución del tamaño tumoral. Entonces, esto se considera una progresión favorable después del tratamiento de braquiterapia. Lo mismo vemos en los tumores de segmento anterior, en este caso es un tumor tratado con otro tipo de radiación, que vemos también un cambio en la superficie del tumor y también una disminución de los vasos centinelas. Como vemos en todos estos casos, es muy importante tener una progresión secuencial de tanto fotos como ecografía para poder ver verdaderamente asesorar al paciente en cuanto a cómo el tumor va respondiendo a la radiación. Es siempre importante tomar nuevas fotos, tomar ecografías y siempre volver a las fotos y ecografías anteriores para verdaderamente ver esta secuencia de la disminución de tamaño en las fotos y en la ecografía. Entonces, la evolución tumoral se considera que ha respondido favorablemente cuando vemos que el tumor tiene el mismo tamaño o decrece en tamaño paulatinamente a través del tiempo. Como dijimos, la gran mayoría de los tumores van a responder disminuyendo el tamaño, pero no van a desaparecer. En general, se sabe que van a disminuir el tamaño de aproximadamente 3% por mes, que es un número un poquito más difícil de llevarlo a la clínica. Pero para darlo una idea, un tumor que fue diagnosticado de 5 milímetros más o menos en el momento del diagnóstico, esperamos que aproximadamente tenga 3 milímetros de espesor 2 años después del tratamiento. Es que hay una diferencia si el tumor fue un tumor espeso en el momento del diagnóstico, por ejemplo, un tumor de más de 8 milímetros de espesor comparado a un tumor más pequeño, sí hay una diferencia. Como vemos en este segundo cuadro, la línea de abajo representa los tumores más espesos y la línea de arriba los tumores más delgados.
Como vemos en los 2 primeros años es cuando vemos la gran disminución del tamaño del tumor. Y esto pasa en los dos, en los tumores pequeños y en los tumores grandes. A partir de los 2 años hay una cierta estabilización del tamaño tumoral. Y la gran diferencia es que en los tumores grandes se van a estabilizar aproximadamente al 50% del volumen del tumor inicial. Comparado a los tumores más pequeños, que esa estabilización se puede dar alrededor del 70% del tamaño tumoral. Este es un ejemplo de un tamaño de un tumor que diagnosticado con un espesor relativamente pequeño al momento del diagnóstico, y vemos como 2 años después ha disminuido de tamaño, pero que todavía lo podemos encontrar en las ecografías. Esto es otro tumor, un tumor de un espesor más importante, que lo vemos en el momento del diagnóstico. Vemos en la primera fila lo que pasa con el tumor en el primer año, año y medio después del tratamiento. Y vemos que en este primer año y medio es cuando vemos la mayor regresión en el tamaño tumoral. A partir de ese momento el tumor sigue regresando, pero la regresión no es tan importante como pasó en el primer año y medio, 2 años después del tratamiento. Otra cosa importante que podemos ver en la ecografía es la ecogenicidad del tumor. Como vemos en el momento del diagnóstico, vemos un tumor que se considera más hipoecogénico. Significa un tumor que es un poquito más oscuro. Y a medida que va pasando el tiempo, vemos que esta ecogenicidad va aumentando. O sea que es un tumor que se vuelve un poco más blanco a través del tiempo. Esto también es esperable como una respuesta a la radiación, que va a pasar de un tumor más hipoecogénico a un tumor más hiperecogénico. ¿Por qué el tumor disminuye de tamaño pero no desaparece? Y la respuesta teórica a esto es que dentro del tumor hay varios tipos de células, no solamente las células tumorales. Tenemos células, por ejemplo, fibróticas, tejido necrótico, células inflamatorias y también células vasculares. Entonces, estas células van a responder de manera diferente a la radiación. La gran parte del tumor y de las células tumorales se consideran radiosensibles, al igual de la gran mayoría de las células vasculares, de manera que van a responder muy bien a la radiación. Pero hay un pequeño porcentaje del tumor que está compuesto por células radioresistentes, que pueden ser también células tumorales, por eso es importante el seguimiento longitudinal de estos pacientes, como también otro tipo de células presentes. También importante es saber que no todas las células van a morir al mismo momento después de la radiación. Las células tumorales van a morir en el momento que entren en mitosis. Por ejemplo, si el tratamiento se hizo en el mes de enero, pero la célula solamente entra en mitosis en el mes de julio, va a ser en el mes de julio que esta célula va a morir como consecuencia de la radiación, en líneas generales. Acá vemos otro ejemplo de otro tumor que se presentó en el momento de la presentación que vemos en la primera línea. Era un tumor relativamente no tan espeso. Entonces, en ese momento se lo diagnosticó como un tumor sospechoso, pero no un melanoma. Y se lo siguió 3 meses más tarde. 3 meses más tarde vemos que hay un incremento en el tamaño tumoral y en ese momento se hace un tratamiento de radiación. Y vemos cómo responde al tratamiento de radiación 6 meses más tarde, con una disminución del tamaño tumoral y unos cambios también en las fotos. Por eso es bien importante comparar las fotos y las ecografías a través del tiempo para verdaderamente ver esta evolución. ¿Qué pasa con la reflectividad interna? ¿Qué pasa, como hemos dicho en la ecografía? No tan solo hay una disminución del tamaño tumoral, sino que hay también un incremento de la reflectividad interna, y que aproximadamente se vuelve 40% más reflectivo que en el momento del diagnóstico. Vemos acá otro ejemplo de un tumor, en este caso es un tumor en forma de hongo con una cabeza de hongo incipiente, que vemos en el momento del diagnóstico. Como dijimos, es un tumor más hipoecogénico, y vamos viendo cómo va cambiando a través del tiempo en los seguimientos, hasta convertirse en un tumor mucho menos espeso que en el momento inicial y mucho más hiperecogénico. Esto también, como dijimos, se considera una respuesta favorable al tratamiento de radiación.
¿Qué pasa con otros parámetros? Por ejemplo, la forma. La gran mayoría de los melanomas tienen forma de domo o forma de hongo. La gran mayoría van a conservar esa forma, y si vemos a través del tiempo un tumor que se vuelve totalmente chatito en la ecografía, significa que no tiene más espesor, lo más probable es que ese haya sido un tumor en forma de domo en el momento del diagnóstico. Como vemos acá, es el ejemplo de un tumor en forma de domo que vemos en el momento del diagnóstico en la foto y en la ecografía. Y vemos cómo va progresando, en las fotos va cambiando de aspecto, y lo vemos también volverse menos espeso en la ecografía, pero siempre conservando esa forma de domo. Otro ejemplo también en el que vemos un melanoma como va progresando, disminuyendo ese tamaño, aunque en el tamaño, en el diámetro longitudinal no se ve tanto el cambio de talla del tumor. Vemos también la presencia de halo de atrofia cororetiniana alrededor del tumor, que también nos indica que el tumor ha sido tratado. ¿Qué pasa entonces con los tumores en forma de hongo, que tienen una cabeza de hongo? Como vemos acá, este es un tumor que al momento del diagnóstico tenía una cabeza prominente en forma de hongo, amelanótica, bien vascularizada. A medida que pasa el tiempo, vemos que todavía conserva esa cabeza en forma de hongo, aunque no tan vascularizada como en el momento del diagnóstico. Esto se considera una buena respuesta a la radiación también. Y en esto pasa lo mismo en la ecografía, como hemos dicho, un tumor que es un poco más hipoecogénico, hiporreflectivo en el momento del diagnóstico, y como vemos que a medida que pasa el tiempo, el tumor se vuelve cada vez menos espeso, más hiperecogénico, y que todavía se alcanza a ver una incipiente cabeza de hongo. En otro caso, en el que vemos un tumor que tiene una cabeza de hongo bien importante, en el que se ve de manera bien importante en el momento del diagnóstico la vascularización en la cabeza del tumor, y cómo esto va desapareciendo después de que el tumor ha sido irradiado. Vemos también alrededor del tumor este halo de atrofia cororetiniana que demarca que también la radiación ha llegado a los tejidos normales alrededor del tumor. Otros parámetros que se pueden encontrar después del tratamiento es el cambio del color en el tumor. Como vemos en este caso, un tumor que es casi prácticamente amelanótico en el momento del diagnóstico, cómo va cambiando y volviéndose más hiperpigmentado, más pigmentado a través del tiempo. Esto también es una respuesta que vemos en los pacientes que han seguido radioterapia, que va aumentando la pigmentación a través del tiempo. ¿Qué pasa con el pigmento naranja? Como sabemos, aproximadamente 80% de los melanomas en el momento del diagnóstico tienen pigmento naranja en la superficie. Este pigmento naranja tiende a desaparecer paulatinamente a través del tiempo. Por ejemplo, 3 años después del tratamiento, solamente 1/3 de los tumores van a tener pigmento naranja. Puede llegar a ser un punto importante para ver si, por ejemplo, a través del tiempo, después del tratamiento de radiación, vemos que algún reborde del tumor empieza a exhibir acumulación de pigmento naranja o acompañado con fluido subretiniano. Esto puede indicar una recurrencia del tumor en ese reborde. Lo mismo pasa como hemos visto en los casos anteriores, con la doble circulación. Como vimos en el caso anterior, este tumor en forma de hongo con una cabeza bien vascularizada, y vemos a partir con el tiempo que no tan solo se va volviendo más pigmentada, sino también menos vascularizada, que eso también es una respuesta favorable al tratamiento de radiación. Obviamente la razón por la que seguimos estos tumores es para diagnosticar alguna recurrencia. La radiación en general es un tratamiento muy efectivo para el tratamiento del melanoma, o sea que las recurrencias tumorales son más bien raras. La gran mayoría de los tumores progresan favorablemente. Pero como vemos en este caso, un tumor que había sido tratado con radiación, acá vemos lo que queda de ese tumor con la atrofia corioretiniana subyacente, y vemos una recurrencia en el margen del tumor.
Eso es también una de las cosas en que vamos supervisando con los seguimientos. Lo mismo también en otro caso con un tumor de Duomo que había sido tratado con radiación y vemos los cambios radioactivos de atrofia corioretiniana alrededor del tumor y la presencia de vascularización que comienza a ser más importante y desde allí donde vemos que el tumor recurre con una forma de hongo. Entonces, eso también estamos supervisando estos pacientes para diagnosticar recurrencias tumorales. La segunda razón por la que seguimos estos pacientes es por la posibilidad de diagnosticar y cuando se pueda también tratar las complicaciones relacionadas a la radiación. Estas complicaciones normalmente aparecen en 1 año y medio, 2 años después del tratamiento tumoral y las podemos dividir en 2 grandes ramas. El efecto directo de la radiación en el tejido normal, como por ejemplo vemos acá un melanoma peripapilar que ha sido tratado con radiación, entonces el nervio óptico, que está muy cerca está incluido en la zona de tratamiento, tiene una complicación en la que el paciente va perdiendo paulatinamente la visión por una neuropatía óptica relacionada a la radiación. Lo mismo puede pasar con la retina, que los pacientes pueden tener una retinopatía secundaria a la radiación, y se hace obviamente un tratamiento a nivel de la mácula, esos pacientes pueden sufrir baja de visión por una atrofia macular. Y la más común que estamos más familiarizados es la presencia de cataratas. Otro tipo de complicaciones se llaman complicaciones indirectas. ¿Qué significa? Que no es la radiación misma que produce estas complicaciones dentro del ojo, sino es la presencia de un tejido, de un tumor que ha sido irradiado y por lo tanto puede ser hasta necrótico, que comienza con el tiempo a producir exudados alrededor del tumor que puede llevar a un desprendimiento exudativo de retina y un desprendimiento exudativo de retina que puede llevar a un glaucoma neovascular. Esto se conoce como el síndrome de tóxico tumoral. Acá vemos un ejemplo del paciente que había sido tratado con el tratamiento de CyberKnife, que es otro tipo de radiación externa, por tumores peripapilares y que alrededor de 2 años después del tratamiento progresa con una pérdida de visión y en el fondo de ojo vemos un edema del nervio óptico acompañado de exudados y de hemorragia. Lamentablemente no hay un tratamiento que se pueda dar en estos casos y el paciente progresa y con una disminución de la agudeza visual de manera bastante importante. La segunda complicación que se ve con bastante frecuencia es la retinopatía de radiación. Como vemos aquí en la parte superior, el melanoma que ha sido irradiado y vemos la presencia de exudados alrededor del tumor, como un síndrome tóxico temprano. Y cuando observamos la retina vemos estos vasos bastante escleróticos debido a la radiación y en la parte inferior una proliferación de vasos sanguíneos que continúa para progresar a una retinopatía proliferativa. Estos son cambios que pueden ser parcialmente tratados con tratamientos de inyecciones intravitriales de Avastin. O sea que estos cambios tan importantes ahora se ven más raramente que se veían anteriormente. El tercer caso, como habíamos dicho, es un paciente que se presenta con una catarata y pide a su oftalmólogo general si es candidato a una cirugía. Bien importante en todos estos casos es verdaderamente asesorarse que el tumor ha respondido bien al tratamiento de radiación antes de ofrecer a este paciente una cirugía de cataratas. Obviamente, si el paciente es la primera vez que consulta y no tenemos fotos o ultrasonidos anteriores para verdaderamente asesorarse que el tumor ha respondido a la radiación, siempre es una buena precaución enviar a este paciente al centro de referencia antes de proceder a una cirugía de cataratas para verdaderamente asegurarse que el tumor ha respondido bien antes de hacer la cirugía. En general, y esto cambia de acuerdo a cada institución,
pero para los tumores de segmento anterior, por ejemplo del iris o del cuerpo ciliar, se recomienda aproximadamente esperar 2 años para el tratamiento de una catarata y 1 año para aquellos pacientes que han tenido y sean tratados por un tumor en el segmento posterior, siempre y cuando, como dije, podemos afirmar que el tumor ha respondido bien con fotos y ecografías seriadas. El otro caso, como habíamos dicho, era un paciente que se presentaba con hemorragia en la superficie del ojo, en la superficie del tumor, y se preguntaba si el médico tratante se preguntaba si era una recurrencia. Es bastante frecuente encontrar hemorragias en la superficie tumoral después de un tratamiento de radiación. Esto puede ser unas hemorragias tempranas que se dan justo después del tratamiento de radiación, o crónicamente en la superficie del tumor por la vasculopatía que la radiación produce. En la gran mayoría de los casos esto va a ser una complicación relacionada a la radiación, pero también bien importante asegurarse que no puede ser un signo de recurrencia, aunque menos frecuentemente. Por eso también es importante recurrir a las ecografías y a las fotos seriadas para poder saber esa diferencia entre una complicación a la radiación y una posible recurrencia tumoral. Lo mismo que es en el caso de un glaucoma neovascular, que puede sea una complicación de la radiación por una isquemia importante del segmento posterior, o quizás también puede ser un signo de recurrencia tumoral. De ahí que también es bien importante poder comparar el tumor con las fotos y las ecografías anteriores. Por último, el último tema que voy a tratar es si existe una relación entre la regresión tumoral y el potencial metastásico. Normalmente se había dicho que aquellos tumores que responden muy rápidamente a la radiación tienen más potencial metastásico o células más proliferativas, que son células que posiblemente tuvieran más potencial metastásico. Se han hecho varios estudios en este tema, pero finalmente se comprobó que no hay una relación entre la regresión tumoral y el potencial metastásico, que aquellos tumores que regresan más rápidamente después de la radiación no son particularmente tumores con más potencial metastásico. Para concluir, cuando podemos seguir un paciente después de un tratamiento de braquiterapia con dos propósitos principales. El primero, saber que el tumor ha respondido bien a la radiación, con una disminución del tamaño tumoral, el tumor tiende a no desaparecer, y los cambios más importantes van a pasar en los primeros 2 años. Vamos a buscar signos de recurrencia, como por ejemplo un tumor que incrementa de tamaño, con mayor pigmento naranja en algún extremo del tumor, líquido subretiniano o presencia de vascularización nueva. Y también vamos a seguir al paciente para diagnosticar y eventualmente poder tratar en algunos casos las complicaciones relacionadas a la radiación en todos los tejidos normales alrededor del tumor, ya sea en el nervio óptico, la retina, el lente, o también diagnosticar y en alguna manera tratar el síndrome tóxico tumoral. Gracias. Entonces contamos con la participación de todos, ¿sí? Pena que no puedo participar, ¿no? Quería enviar mi caso, pero muy bien. Esperamos entonces tus casos, ¿no? Doctor Jamila. Bueno, buenas noches a todos. Excelente presentación, doctora Sonia. Thanks for inviting me to moderate this excellent webinar. I will present the second speaker. Voy a presentar al siguiente conferencista, Dr. Priti is Associate Professor of Ophthalmology at Stanford University, member of the Vitreoretinal Surgery Service, and is the new Director of Ocular Oncology at the Bayer's Eye Institute. He's a board-certified ophthalmology who has completed 2 prestigious fellowships.
The first in a completado vitreoretinal surgery at primero en Duke cirugía University, vitreoretiniana en and la the Universidad second de in Duke, y el ocular segundo oncology at en Moorfields oncología Eyes ocular Hospital in en London, England. Murphy's Hospital We care en for Londres, patients with Inglaterra. conditions Él atiende related to pacientes con cancer of the condiciones eye que in llevan both al cáncer del adults ojo and en children, ambos, tanto either adultos como benign, niños, precancerous, or are cancer. y también en Conditions lesiones include ocular melanoma, precancerosas. hemangioma, Trabaja cancer for melanoma other parts ocular, of the body melanoma which y spread cánceres de to the otras eye. Coats partes del disease, cuerpo que se diseminan en retinoblastoma, los ojos. iris tumors, También trabaja melanoma, en cystic retinoblastoma, tumores metastatic del iris, lesions, melanoma, and tumor lesiones of the metastásicas conjunctiva, y include tumores de la melanoma and conjuntiva. squamous cell carcinoma. As Al a igual que retinal melanoma y surgeon, she managed complicated retinal disease, includes cirujano retinal retiniano detachment, maneja macular holes, enfermedades retinianas epiretinal membranes, and complicadas, diabetic eye disease. It's membranas, an honor enfermedad to have diabética ocular, you here desprendimiento de with retina us también. today. Now let's Y begin your ahora presentation. comenzaremos Thank su you, Dr. presentación. Priti. Muchas Can gracias, you doctor. share your screen? Muchas gracias por la gentil invitación. Por favor, si pueden ver mi pantalla. Excelente. A la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular, yo puedo decir que este es un grupo mucho más divertido que cualquier otro grupo en Norteamérica. Así que tengan en cuenta eso. Entonces, espero poder continuar estando involucrado con estas reuniones y sesiones y he aprendido mucho de esta última charla. Entonces, espero que estén bien y saludables en esta época tan difícil en diferentes partes del mundo. Nos va en formas diferentes. Donde estamos ahora está abriéndose todo y la gente está saliendo y honestamente me da un poco de temor. Entonces, no sé qué va a pasar en el futuro. Entonces, la idea es que nos cuidemos de manera tal que más adelante podamos reunirnos. Entonces, se me pidió hablar acerca de las imágenes en oncología ocular más allá del ultrasonido, el cual creo que es un tema muy interesante y veamos entonces si puedo compartir alguna experiencia clínica y perlas clínicas y mirar hacia el futuro, hacia dónde se dirigen los estudios por imágenes. Entonces, no tengo conflictos financieros en este tema. Entonces, en mi consulta de oncología ocular, los pacientes nuevos tienen muchos estudios por imágenes y por mucho tiempo en diversas modalidades. Entonces, fotografía del fondo de ojo, campo visual, autofluorescencia del fondo de ojo, tomografía de coherencia óptica, ultrasonido y angiografía con fluoresceína. Entonces, pero nada derrota un buen examen clínico. Entonces, sin importar la tecnología o que cuánto dinero gaste usted en equipar su consultorio, el examen clínico no es una cosa que pueda subestimarse en cuanto a cómo hacer nuestras decisiones finales poniendo todo en conjunto. Entonces, estamos aquí para lamentarnos por el final del ultrasonido. Entonces, ¿qué pasaría sin el ultrasonido? Pero este no es el caso. Es cierto que nosotros ahora utilizamos imágenes multimodales en mucho de lo que hacemos en oftalmología, pero yo creo que en oncología ocular somos los másters colectivos de las imágenes multimodales, mucho más que en cualquier otro campo, debido a que toda la información que acumulamos a lo largo del camino es tan valiosa y muchos tenemos tanto que aprender y que enseñar. Entonces, antes de poner a dormir el ultrasonido, entonces hay que ver para qué todavía es útil el ultrasonido. Sabemos que es bueno para la caracterización de los tumores, la identificación de la presencia de calcio es muy importante con el ultrasonido, el compromiso de las órbitas también, el estado de la lesión. Hemos visto hermosas diapositivas mirando progresión y regresión en la charla anterior y también acerca de siendo adjunto a la cirugía, ¿no? La colocación de las placas radiactivas. Entonces el ultrasonido es importante tanto en la clínica como en la sala de operaciones y sabemos que las características del tumor pueden definirse bien en términos del tamaño, del grosor, la reflectividad y si nosotros pasamos al scan A, vemos las características de reflexión interna, la vasculatura, si hay algún movimiento dentro de los vasos sanguíneos y también el grosor en el scan. Entonces todavía juega un papel importante en ayudarnos a planificar el tratamiento. En muchos casos
La identificación del calcio, aquí tenemos una lesión pequeña, blanca, sospechosa de una lesión calcificada, y cuando miramos aquí la OCT, vemos que esta lesión no está tanto en el coroides, sino más bien en la esclera. Entonces todos identificamos acá que esta es una lesión calcificada, una calcificación esclerocoroidal, pero nos gusta ir al ultrasonido con una baja ganancia para estar en capacidad de ver estas sombras intensas hacia la órbita, de manera tal que el ultrasonido sigue siendo muy importante en estos casos para ver que no se nos pase nada por alto. Sabemos que la colocación de una placa guiada por ultrasonido es importante, particularmente para los tumores posteriores que se aproximan al nervio óptico, y tenemos ultrasonido que funciona en sala de operaciones. Aquí hay un artículo de mi amigo Chris Bergstrom que muestra la colocación incorrecta inicial de una placa de Combs y que luego fue reajustada y realineada. Entonces, lo que le digo a mis rotantes es que la única razón para hacer el ultrasonido en sala de operaciones es si usted desea cambiar la colocación sobre la base del ultrasonido. A veces usted tiene todo en su lugar, usted hace el ultrasonido y luego usted dice, bueno, no está en la localización correcta. Entonces, significa que tendría que retirar las suturas y cambiar de localización el dispositivo. Y si no quiere cambiarlo, entonces no haga el ultrasonido. Pero si quiere el mejor resultado para sus pacientes, entonces hay que estar dispuesto al cambio. Sabemos que las imágenes multimodales en la oncología ocular definen múltiples esferas: fotografía, tomografía de coherencia óptica, ultrasonido, autofluorescencia, angiografía con ST y la angiografía. Y entonces veamos algunos de estos conforme se hacen cada vez más importantes en nuestro trabajo, no basado en el diagnóstico con ultrasonido. Entonces las fotos a color quizás tienen el menor denominador común, nos ayudan a determinar la localización de la lesión, proximidad al nervio óptico, características de la superficie, tales como pigmentación drusen, lipofucsina, y es muy importante para la documentación seriada, para hacer comparaciones y también para comunicarse con los colegas en los diversos países o en todo el mundo. Entonces, la idea es siempre tomar fotos, y le decimos esto a los médicos que nos refieren a los pacientes y a los optómetras también, Ali. Ahora, lo importante es estar en capacidad de ver la lesión en su integridad. Aquí tenemos esta fotografía de una lesión amelanótica, y cuando utilizamos este sistema de ultracampo vemos un campo más pequeño o un campo más grande que nos ayuda entonces a ver más la totalidad de la lesión, y esto nos ayuda entonces en hacer el planeamiento de la colocación en términos de la terapia con radiación y también ver los efectos de la lesión más en la periferia. Recientemente publicamos una revisión de estas imágenes de tumores retinianos, y lo que encontramos es que estos tumores que son anteriores al ecuador pueden visualizarse mejor, pero tenemos algunos problemas con la distorsión que tiene lugar con estos sistemas de ultra ancho en cuanto a medir la profundidad relativa o la apariencia de estas lesiones. El otro concepto en las imágenes a color es las imágenes a pseudocolor. Entonces sabemos que sistemas de campo amplio optos tienen estos canales de verde y rojo. El NIDEC F10 SLO nos da 4 canales incluyendo infrarrojo, verde, azul y rojo. El 6 Claros que nos da imágenes muy hermosas. Tiene 4 canales, pero un poco diferente en frecuencias, como ustedes pueden ver en todos los sistemas. Entonces, la forma en la cual se combinan, entonces nos da las imágenes finales en formas un poco diferentes. Sabemos que las estructuras oculares reflejan cada longitud de onda de láser con una intensidad variable. La azul parece verse más en la superficie, verde más en el interior de la retina, y la infrarrojo nos lleva hasta el nivel de la retina externa, RPE y coroides. Entonces hay un concepto de multicolor, imágenes SLO, y las imágenes NFS, esta modalidad, están disponibles comercialmente, ampliamente, esto por Heidelberg Spectralis, el sistema. Tenemos 3 láser, uno es infrarrojo que penetra hacia el nivel de la retina interna, la reflectancia verde 518 nanómetros y la reflectancia en azul a 488 nanómetros. Y los patrones de reflectancia pueden combinarse en conjunto para dar una imagen de pseudocolor en el fondo de ojo.
La OCT multicolor puede tener una muy buena adquisición, no es mediátrica, puede verse en canales por separado o individualmente si usted tiene el software, y puede obtenerse una OCT simultánea. Las fotos en color del fondo requieren un flash muy brillante, usualmente hay menos artefactos y el color es como el que usted ve en el examen clínico, pero a menudo hay que pasar la OCT en un sistema diferente. Entonces, revisamos nuestra experiencia con más de 100 pacientes utilizando esta tecnología. Aquí tenemos un nebus coroideo que vemos aquí con la tecnología multicolor, en donde los 3 canales son puestos en conjunto. Aquí vemos la OCT, demostrando entonces la imagen de SLO y también la elevación de la lesión, la cual no es tan apreciable con el multicolor. Y también los bordes generales de la lesión, que serían más difíciles de determinar. Si dividimos esto en los diversos patrones de reflectancia, esto es lo que vemos entonces con la reflectancia infrarroja, y probablemente ello refleja los canales multicolor en una forma bastante exacta. La reflectancia infrarroja, la reflectancia en verde, que realmente no muestra gran cosa de la lesión, y tampoco la reflectancia en azul. Entonces es como divide usted estas imágenes multicolores en patrones de reflectancia sobre la base de la longitud, que nos da la utilidad de esto para las lesiones coroideas a mayor profundidad con el espectro infrarrojo. Hay 2 publicaciones recientes que revisan la utilidad del multicolor en comparación con el color verdadero. Este grupo, por Saurabh en India, miró la medición del pigmento de los Nevi con multicolor y con el color verdadero, y en su sistema ellos pudieron encontrar realmente mejor identificación de los bordes de las lesiones con mayor exactitud con el multicolor en comparación con el pobremente definido color verdadero. Y este es un nebus muy plano. El grupo de California, el grupo de Dowell Freeman, hicieron un estudio más detallado que revisó la comparación del multicolor contra el color convencional. En las fotografías encontraron nuevamente que hubo un 33% de reducción en el área medida de la lesión con el multicolor, dependiendo de las características de la lesión en comparación con medirla con las fotografías del fondo en color. Entonces hay más trabajo que hacer, y probablemente ciertas lesiones se adaptan más al multicolor en términos de ser útiles para hacer las comparaciones y el seguimiento seriado. Pero es bueno estar en capacidad de que se pueda hacer todo en un sistema antes que pasar de una cámara a otra. Conforme revisamos estas oportunidades, la autofluorescencia del fondo, todos sabemos que es la emisión estimulada de luz de fluoróforos de aparición natural en la retina. La lipofucsina es una determinación muy importante del potencial maligno de las lesiones coroideas. Es un producto colateral de los segmentos externos de los fotorreceptores y puede acumularse en el epitelio pigmentario de la retina. En oncología ocular tenemos la autofluorescencia de hiperfondo, que puede predecir el mayor riesgo de una lesión, quizás debido a la presencia de lipofucsina y de alguna fluoróforo fluorescente, y podemos ver el daño, la injuria al epitelio pigmentario con fluido subretiniano. Aquí tenemos una lesión que tiene 2 componentes en la autofluorescencia del fondo. Tenemos una área de hiperautofluorescencia posterior, una de hipoautofluorescencia, esta región que puede mostrar la cronicidad de la lesión y la atrofia del epitelio pigmentario de la retina, o RPEs fibróticos o muertos. Entonces, esto nos permite ver si la lesión o el componente de la lesión estaría más o menos activo. Y podemos utilizar las imágenes multimodales para ayudar a colocalizar algunas de estas características. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión que tiene esta lipofucsina. En el examen clínico, la autofluorescencia en el hiperfondo, y también en la OCT de EDI podemos ver la acumulación subretiniana de esta hiperreflectividad que corresponde a la lipofucsina en este caso. Entonces, vemos que la autofluorescencia identifica entonces las características activas y crónicas de los tumores. Aquí tenemos un caso de un paciente de 45 años que ve 2 tiras verticales en su campo visual,
en esta masa amelanótica coroidea. Entonces vemos aquí en el color verdadero, vemos principalmente la lesión. Cuando vemos aquí esta otra fotografía, vemos una suerte de patrón de anormalidad en el RP que parece estar rodeando la lesión en sí. Y cuando nosotros tenemos esta vista macular de la autofluorescencia de fondo, vemos esta autofluorescencia al hiperfondo, temporal a la fovea, y aquí en esta autofluorescencia de campo amplio vemos que hay una suerte de dos surcos y que van desde la lesión a la hiperautofluorescencia y que corresponden a la presencia de fluido subretiniano. Entonces aquí esta autofluorescencia del fondo nos muestra el fluido que se acumula, entonces podemos ver esto mejor con imágenes de ángulo amplio en este caso. Entonces, al llegar a la consulta, entonces tenemos 4 preguntas clave que creo que todos nos hacemos todas las veces, todos los días cuando vemos a los pacientes. La primera es, ¿dónde está la lesión? ¿En qué capa de los ojos estamos buscando? Segundo, hay un patrón que vamos a querer reconocer al ver estas lesiones. La tercera, hay efectos secundarios en la retina cuando nosotros miramos las imágenes del segmento posterior. Y cuarto, poniendo todo en conjunto, las imágenes multimodales pueden confirmar el diagnóstico. Y cuando utilizamos la tomografía de coherencia óptica en la consulta de tumores oculares, entonces centrándonos en el segmento posterior, entonces conocemos la importancia de las imágenes de profundidad mejorada. Esto ha sido mostrado por Carol Shields y otros que han ayudado a definir esta modalidad tan importante en nuestra consulta. Podemos identificar la unión esclerocoroidea y con la instrumentación de estos sistemas llega con mediciones muy exactas. Esto es para tumores típicamente en menos de 2.5 milímetros de grosor. En mi consulta probablemente menos de 2 milímetros en términos de tener una vista confiable. Vemos patrones dentro de la coroides en sí. Vemos aquí que la resolución axial es mejor que con el ultrasonido, pero puede haber inconsistencias en medir esta unión esclerocoroidea, la cual hace difícil tener mediciones exactas en exámenes seriados en todos los pacientes. Y estamos interesados también en el uso de una nueva sistema que hemos desarrollado utilizando este SwapSource de tomografía de coherencia óptica para tener una vista de un ángulo amplio para determinación, el ángulo amplio de la OCT, de estos cortes de la OCT. Aquí publicamos un artículo con un paciente con una lesión calcificada supracoroideo temporal. Entonces, donde vemos aquí el corte a través del polo posterior y luego hacia la periferia que nos da entonces esta fuente y información de nuevos niveles. Y entonces sabemos que Aptos ha desarrollado el sistema Silverstone que está pasando por las regulaciones. Nos permite entonces estos segmentos con estas imágenes en fuentes amplias que nos permiten tener imágenes multimodales con diversas modalidades, al igual que la OCT. Entonces yo creo que aprenderemos más acerca de la utilidad y la flexibilidad de que también esto funciona conforme esté cada vez más disponible. Entonces la pregunta es clave, ¿dónde está la lesión y en qué capa? Entonces si miramos aquí las diversas capas del ojo, o sea, el vitro, la presencia de células que pudiera indicar un linfoma, una vitritis, dentro de la retina, el caso del retinoblastoma, amartoma astrocítico, los amartomas combinados y linfoma, el epitelio pigmentario de la retina y sus lesiones en la coroides para identificar nevia, melanoma, metástasis u otros procesos. Entonces, algunos tumores están dentro de la retina. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de un amartoma astrocítico, que es descrito como picadura o comedura de polilla. Esto es como se ha reportado aquí con la autofluorescencia, de manera tal que esta hiperreflectividad dentro de la retina con estos espacios cavitarios tiende a llevarnos al diagnóstico. Tenemos aquí un ejemplo de una lesión vascular, un hemangioma cavernoso con esta imagen en racimo de uvas. En la angiografía con fluoresceína, las estructuras vasculares normales que se ven alrededor, vemos esta cubierta de fluoresceína con la hiperfluorescencia que se ve alrededor, y en la OCT que nos ayuda a mostrarnos entonces las áreas de anormalidad a través de la lesión en sí.
estamos interesados, como muchos de ustedes han estado, en la detección del retinoblastoma, utilizando aquí la OCT de mano. Este es el sistema de Optigen que tenemos en nuestra sala de operaciones y nos permite hacer un escaneo en el momento del examen bajo anestesia. Y entonces utilizamos y lo reportamos como otros autores para identificar los tumores no visibles, las recaídas tempranas, incluyendo el sembrado en el vitrio y la respuesta al tratamiento. Aquí tenemos un paciente que tenía un retinoblastoma monocular en el ojo izquierdo, y cuando hacemos aquí nuestra revisión de este ojo después del examen clínico en sala de operaciones, entonces estamos en capacidad de detectar los signos más precoces de activación de enfermedad bilateral en este tumor. Podemos identificar casos de recaídas tempranas de los tumores. Son pacientes que van a termoterapia transpupilar después de la quimioterapia. La lesión que se ve como una cicatriz plana que parece estar estable. Aquí a lo largo del curso de varios meses y el seguimiento vemos esta reactivación temprana que es confirmada con la OCT. En este contexto, la OCT y el linfoma intraocular pueden jugar un papel importante, no en hacer un diagnóstico definitivo, sino en ayudar al clínico para hacer el diagnóstico, debido a que podemos ver todos los lugares en donde el linfoma puede infiltrarse en el ojo, al igual que los efectos secundarios en la retina. Y para mí, si estoy haciendo una biopsia para ayudar a confirmar el diagnóstico, es excelente para confirmar dónde necesito tomar la biopsia, en qué capa del ojo. Y estamos utilizando un sistema que tiene este rastreo seriado. Podemos monitorizar estas lesiones en busca de una respuesta repetida al tratamiento. Aquí tenemos una mujer de 60 años con visión borrosa, inestabilidad en la marcha. Nos preocupaba la posibilidad de linfoma. Vemos las diversas manifestaciones conforme tomamos estas imágenes por fuera de la mácula central, y podemos verla con esta unidad espectral, y sí, estamos en capacidad de ver las lesiones por fuera del polo posterior con facilidad, y vemos las lesiones a diversos niveles por debajo de la retina. Usted aprende mucho al no tratar a un paciente. Esto es un reporte en casa que muestra un paciente con sospecha de linfoma, a veces un diagnóstico muy difícil, y conforme se sigue el paciente vemos que los signos clínicos del linfoma que están apareciendo, especialmente la angulación en las capas del epitelio pigmentario de la retina, especialmente en un periodo corto de tiempo. Las características de la OCT en el linfoma pueden ser variables, focos hiperreflectivos, o sea, por debajo, al interior o enfrente de la retina, depósitos de RP subretinianos, la ondulación del RP que hemos descrito y la hiperreflectividad dentro del vítreo, al igual que el edema macular cistoide y las membranas epirretinianas. El tratamiento sabemos que es bueno. Aquí tenemos un paciente que fue tratado por uno de nuestros asociados en Stanford con la presencia de depósitos subretinianos y la presencia de edema macular cistoide. Con el inicio de quimioterapia intravítrea podemos ver la normalización y la resolución aún de algunas de las alteraciones a nivel de la RPE. El linfoma coroideo a veces puede ser confuso para una infiltración masiva del linfoma vitreoretiniano, pero podemos utilizar la OCT para ayudarnos a identificar la ondulación a nivel del RP y el linfoma vitreoretiniano, y la apariencia coroidea en estos linfomas coroideos en sí tiene características propias y nos ayuda a distinguir entonces lo que puede confundirse como linfoma vitreoretiniano, pero puede ser un linfoma coroideo que pudiera tener un pronóstico muy diferente para los pacientes. Aquí tenemos un ejemplo de un nevus coroideo. Lo vemos en la clínica con una configuración de halo. Cuando hacemos estas OCT nos gusta tomar marcas que van a través de ellos y pasamos a través de todas estas marcas en la clínica. Entonces vemos aquí esta compactación de la coriocapilares, la hiperreflectividad, y notablemente no hay otras características de alto riesgo, no hay elevación e hiperdeflexión. Uso esto para tranquilizar a los pacientes que se nos han enviado con diagnóstico de cáncer. Ellos lo ven, ellos pueden entender que no está elevado o que no está levantando acá, y podemos observar esto con tranquilidad en estos pacientes. Aquí tenemos un paciente sintomático con otra lesión peripapilar, un nevus, no estaba muy claramente elevado, y la OCT nos muestra la elevación y la presencia de fluido subretiniano, que esto nos lleva a ser más sospechosos en el caso de los nevus, los nevi.
Un paciente referido por un tumor macular es difícil verlo, y aquí en las fotografías a color del fondo identificamos esta lesión rojo anaranjado en la mácula temporal. Hacemos la angiografía con fluoresceína mostrando la naturaleza vascular de esta lesión, y esta elevación suave en domo, no compacta, más bien vasos coroideos hinchados con fluido subretiniano asociado, que convierte esto en un hemangioma coroideo. Aquí tenemos otro paciente que nos envían con un nuevo examen de fondo, asintomática, podría ser un nevus melanótico, pero usemos la OCT para ayudarnos. Si miramos acá, realmente no estamos viendo nada a nivel de la coroides, pero más bien vemos una lesión que parece estar a nivel de la RP. Hay desplazamiento de la lesión en la retina en sí, engrosamiento del RP. Entonces, esto no es un nevus melanótico, es un Sharpie amelanótico, y estaríamos más confortables diciendo a este paciente que el riesgo de malignidad es increíblemente bajo. La autofluorescencia del fondo también nos ayuda con este diagnóstico. Entonces, hay un patrón para reconocer en estos pacientes. Bueno, la compactación de la coriocapilares, hemos dicho esto y hemos leído muchas veces en nuestras notas que estamos muy confortables con esto, al igual que con algunas de las características y variaciones de la superficie. Aquí están dos de mis pacientes, uno con una coriocapilares normal debajo del RP en la izquierda, y un paciente con melanoma. La compactación de la coriocapilares nos muestra cómo esta coriocapilares se torna obliterada o se contrae cuando hay un melanoma o lesiones melanocíticas en la uvea en sí. Y hay diversos patrones de compresión de la coriocapilares. Este es un artículo recientemente publicado por Michael Yu, uno de mis residentes, y se habla acerca de la experiencia con la compresión de la coriocapilares, sea la parte interna o la parte externa, o ausencia de compresión que se observe y donde todas las capas están patentes, pero no vemos compresión de la coriocapilares. Este es un artículo recientemente publicado en Ophthalmology, donde fueron más de 3.400 pacientes definiéndose la parte interna o externa para la compresión o ausencia de compresión de la coriocapilares. Y lo que encontraron es que los patrones de compresión parecen correlacionarse más con el tipo, con la presencia de fluido subretiniano. Entonces, la compresión interna o externa tuvo fluido subretiniano identificado en la OCT en cerca del 20% de los pacientes, en comparación con aquellos que no tuvieron esta compresión coriocapilares, con solamente 1%. Si hacemos el seguimiento de estos pacientes, lo interesante en el estudio es que la compresión de la coriocapilares parece correlacionar más con la tasa de crecimiento de transformación maligna, y también anuncia el desarrollo de nuevo fluido subretiniano en un 10% de los casos contra 0% si es que no hay compresión. Este es un buen artículo a leer. También conocemos los sellos clínicos en el melanoma coroideo. También vemos estos pequeños melanomas en los OCT que tienen una mayor altura que los NEVI. Vemos el fluido subretiniano y esta forma de doma. Este es otro paciente que nos envían por un posible melanoma, varón de raza blanca, pérdida aguda de visión, no fumador, saludable. Vemos que la visión ha caído. Identificamos con rapidez la naturaleza no lisa de la coroides y la infiltración de la coroides, el fluido subretiniano y la elevación masiva de la lesión en sí. Este paciente tenía un cáncer de pulmón a células no pequeñas metastásico. Entonces, estas son características típicas de estas lesiones. El paciente fue tratado con Tarceva, que apuntaba a su mutación, y vemos aquí la normalización o la casi normalización de la coroides. Y lo que encuentro interesante es cómo las metástasis son tratadas. La coroides parece estar completamente obliterada, no tiene las características normales y de vasculatura. Esto es un buen signo cuando vemos esto, cuando la metástasis probablemente no se va a reactivar. Entonces, el patrón que enseñamos a nuestros residentes y mostramos a nuestros pacientes son muy importantes para que identifiquemos a menudo efectos secundarios, y la OCT ayuda a identificarlos. La
fluido intrarretiniano, engrosamiento de la retina, alteraciones RPA, depósitos subretinianos o fluido subretiniano, todo eso es muy importante. Sabemos que no todos los fluidos asociados con el tumor son lo mismo. Vemos exudación activa del tumor con el fluido subretiniano que va en la base de la lesión. Podemos ver fluido localizado en el ápex que indica esta disfunción de la bomba de RP, sugiriendo cronicidad. Y finalmente colecciones de fluido intrarretiniano que indican disfunción del RP y a menudo es un signo de cronicidad. Entonces, finalmente, pueden las imágenes multimodales ayudarnos a confirmar las lesiones. Aquí tenemos una lesión amelanótica pequeña que no se ve mucho en la autofluorescencia del fondo. Este es un nódulo escleral focal. Vemos la coroides elevada. Aquí el ultrasonido no muestra calcio, que nos diga que probablemente no es una calcificación esclerocoroidea. Entonces, las imágenes multimodales nos ayudan con estos diagnósticos y ya no le llamamos coroiditis solitaria idiopática, sino nódulos esclerales focales. Entonces, la angiografía con OCT en los tumores oculares, no estoy seguro qué hacer con esto. Aún lo hago, todavía estoy tratando de aprender lo que se logra. El reconocimiento de patrones nos ayuda a reconocer que las lesiones que son pequeñas y benignas tienen ausencia de flujo en las capas retinianas externas y la coreo capilaris puede estar preservada contra los melanomas u otras lesiones más activas que pueden tener redes. Entonces aquí con en la coreo capilaris, entonces parece la idea centrarse en el papel de los cambios postvasculares después de la terapia de irradiación. Entonces estamos aprendiendo mucho, al igual que en otras enfermedades. Aquí tenemos un caso que les dejo, una mujer con visión 20/20, examen normal, pero tenemos esta lesión pigmentada que no es tan elevada, justo adyacente al polo posterior. Cuando nosotros miramos las imágenes más antiguas, encontramos que ha estado creciendo definitivamente desde el año 2004 hasta el 2020. Se ha hecho cada vez más grande y más elevada, con una pigmentación variable. Aquí vemos la autofluorescencia, el fondo de ojo, la hiperautofluorescencia, algo de fluido. Aquí en la parte posterior de la lesión y claramente fluido subretiniano bajo la fovea. Aquí vemos la OCT mostrando la compactación de la coreo capilar, es esta apariencia de domo. Y aquí tenemos el ultrasonido en la reflectividad interna relativamente baja. Entonces llamamos esto un melanoma coroideo de tamaño pequeño a mediano. Sospechamos esto, pero no hay que confiar plenamente en el ultrasonido, ya que vemos que hay algo diferente de lo que vemos en la órbita en este caso. Entonces parece haber aquí una extensión del melanoma extraocular de gran tamaño. Las imágenes orbitarias están en las imágenes multimodales. Aquí está el abordaje quirúrgico. Después de discutir varias opciones, se optó por la enucleación. Se hizo el abordaje endoscópico en la órbita para rodar bien. Se hizo una transección total de la lesión. Aquí tenemos la extensión extraocular a través de la visualización endoscópica de la órbita. Y se coloca estos soportes acá para asegurarnos que, y luego la transectamos en todos los segmentos del nervio óptico donde pudimos ver esta extensión extraocular. Entonces, finalmente, ¿cuál es el futuro? No es precisamente lo que vemos. Aquí tenemos un ejemplo del melanoma, vemos todas las imágenes multimodales. Quizás es lo que nosotros no vemos, lo que nos va a ayudar aún más. Y esto nos lleva al potencial para las aplicaciones de inteligencia artificial en el melanoma ocular. Entonces, yo no creo que ha tocado esto en profundidad, pero la colaboración sería la clave. Estamos trabajando con Marluenkranz y su grupo, con el CCOI, que es la comunidad colaborativa en imágenes oftálmicas. Entonces, se ha armado una colaboración internacional con la FDA de los Estados Unidos. Hay una fuerza de trabajo en oncología ocular e imágenes liderada por Carol Shields y tengo el placer de ser parte de este grupo. Entonces la idea no solo ver lo que ve la computadora y que nosotros no vemos y que podemos identificar en patrones. Como ustedes saben, mirando las fotografías del fondo, la computadora puede decir si se trata de un niño o una niña. Quizás la computadora puede ver las imágenes y ver cosas que nosotros no podemos como clínicos
observar con el reconocimiento de patrones, pero se requiere colaboración para que estos juegos de datos se ordenen y estar en capacidad de identificar lo que podrían ser características clínicas que nos digan entonces que se trata de lesiones de alto riesgo, de bajo riesgo, nevus o melanoma. Entonces hay bastante que aprender y claramente esto será el futuro de las imágenes. Entonces, nuevamente, ¿dónde está la lesión? ¿Hay algún patrón? ¿Hay efectos secundarios en la retina? Y si las imágenes multimodales nos pueden ayudar a confirmar, darnos cuenta dónde está la lesión. Este es usualmente el primer punto. Y muchas gracias por esta oportunidad para dirigirme a ustedes y ser parte de esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Prithvi. Excelentes las imágenes y hemos aprendido mucho en su charla. Entonces, usted ha hablado acerca del futuro y estoy totalmente de acuerdo. Y usted dijo que el ultrasonido no ha muerto y lo seguiremos utilizando. No soy tan fan del ultrasonido, pero realmente se hace bastante. Y hacemos diagnóstico, vemos los factores de riesgo, indicamos el tratamiento, lo utilizamos durante la cirugía como usted nos ha mostrado. Entonces, básicamente es ultrasonido el que más ha ido en el melanoma. Y la OCT, las imágenes y los hallazgos que usted nos mostró son asombrosas para todos los tumores. La OCT puede ayudar mucho. Absolutamente, yo creo que en los tumores del segmento anterior y muchos de ustedes han publicado acerca de este tema y he aprendido de todos ustedes. Yo creo que en mi consulta, conforme hablamos a los pacientes, primero les muestro la foto color, luego les muestro la OCT y luego les muestro el ultrasonido. Entonces yo creo que esto es de tanta ayuda al enseñarle a nuestros alumnos, ya que todos vemos el ultrasonido y la idea es darnos cuenta con qué capa estamos trabajando. Entonces, si podemos hacer esto, esto nos ayuda a darnos cuenta entonces a dónde referir al paciente y cuáles son los pasos a seguir. Entonces, estoy de acuerdo con usted. Nos ayuda a entender mejor. Entonces, tenemos aquí los diversos exámenes de manera tal que se entiende mejor la situación. Entonces, comenzaremos con las preguntas para ustedes, doctora Sonia, doctor Prithvi. Y primero, para los que llegaron tarde, Cecilia nos mostró un video. Vamos a hacer un webinar en diciembre donde vamos a presentar 8 videos seleccionados de casos clínicos y quirúrgicos. Todos ustedes pueden enviarlos y la doctora Sonia les va a dar un premio al respecto. Entonces, es realmente buen dinero. Una contribución de Basel, de su fundación. Nos ayudan bastante realmente con eso. Esperamos sus videos, será excelente. El doctor Rubens Belfort no lo sabe, pero él será el moderador. Y es excelente en este tipo de actividades. Muy bien. Entonces, primera pregunta. Este es un tópico donde tenemos más de una pregunta, entonces ustedes pueden... Entonces, en un paciente con glaucoma neovascular, después de la radiación, ¿usted prueba con inyecciones anti-VEGF o usted va por ablación del cuerpo ciliar? Y luego extiendo la pregunta, ¿qué piensan ustedes acerca del drenaje, de los dispositivos de drenaje en el glaucoma neovascular después del tratamiento para el melanoma coroideo con braquiterapia? Yo siempre comienzo con anti-VEGF porque es más fácil de utilizar de inicio y yo veo que cuando el paciente viene y usted sigue estos pacientes y tiene este glaucoma neovascular y empieza a inyectar, entonces yo creo que usted controla estos vasos y con el tratamiento anti-VEGF. Y si esto no funciona, entonces ahí enviamos al paciente a nuestro especialista en glaucoma
Y por cierto, hacemos ciclofotocoagulación, siempre evitamos cualquier tipo de cirugía y filtración a pesar que el tumor haya sido controlado. Entonces siempre hay la chance, puede ser años después de la recurrencia local, y usted no quiere hacer una conexión entre el interior del ojo y la conjuntiva. Entonces estos pacientes van a la fotocoagulación, la ciclofotocoagulación siempre para poder controlar la presión. Aun cuando tienen esta actividad de suelo, agudeza visual, no. Al inicio, la idea es querer salvar el ojo. Si el paciente tiene este dolor en el ojo con pérdida de la visión, entonces es un momento en el cual le podemos ofrecer una enucleación secundaria a pesar del buen control del tumor, ¿no? Si el ojo ya no es funcional, entonces lo más importante es el confort para el paciente. Entonces, en este caso, una enucleación secundaria también es algo que se conversaría con el paciente. Doctor Prithvi, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que las inyecciones seriadas a veces pueden a uno alejarlo de la cirugía si presentan con el segmento anterior comprometido en forma aguda. Entonces podemos llegar a la terapia médica máxima que pudiera ser suficiente, y yo creo que yo prefiero la ciclofotocoagulación. Yo creo que tenemos que ser conscientes que algunos de nuestros colegas ahora están más cómodos recomendando la cirugía de incisión para el glaucoma, y esto es algo que todos vamos a tener que enfrentar. Entonces, si es bien tratado y regresiona, entonces está bien, y si es una lesión muy posterior, está bien, pero yo creo que algunos de estos tumores más grandes, los que van a tener neovascularización y donde pudieran ser un poco más anteriores, entonces esto va a ser motivo de preocupación para mí, pero yo creo que si un paciente tiene este shunt, no nos sorprenderá si vamos a ver cada vez más y más esto. Pero yo creo que nuevamente que conversar con el paciente es muy importante, y muchas veces si no están cómodos podemos probar las diversas modalidades, pero si no se ve, entonces podemos ir bien en esta forma, pero esto depende. Me preocupa más bien que pudieran comenzar a tratar de hacer procedimientos mixtos, pensando que sería una forma de evitar un shunt completo, y esto todavía crea una conexión, y yo creo que esto es un problema, y yo no creo que la gonotomía sea lo suficiente como para tratar el glaucoma neovascular. Entonces, me preocupan que las personas se pongan muy creativas y que se metan en problemas. Con un paciente joven y que cuenta dedos en la visión, ¿cree usted que hay alguna diferencia si ponemos un shunt en el segmento anterior en lugar de en el segmento posterior? ¿O es el mismo problema de todos modos? Todavía hay que filtrar por debajo de la conjuntiva hacia la parte anterior. Entonces este es el evento final, que no salga hacia el espacio subconjuntival o el espacio subtenon. Entonces no interesa si está en la parte anterior o posterior, pero nuevamente es una conversación a tener, y qué tan agresivamente se va a trabajar. Si hacemos una TDC secuencial, el procedimiento de destrucción, entonces no queremos llevar la hipotonía inmediatamente. Entonces, si se trabaja con un cuadrante y se titula, entonces podríamos arreglárnosla bien. Entonces, esta es otra opción. Excellent. Sí. Question for Dr. Prithvi. Una pregunta para el Dr. Prithvi. You showed a great case Usted of OCT mostró un for excelente inferior caso de retinoblastoma. OCT para el How retinoblastoma. challenge is in to get this imaging Entonces, ¿cómo tener este uso de imágenes con las cámaras? Bien, nosotros utilizamos el sistema de OCT manual de Optigen, que lo hemos estado usando por 8 o 9 años. Entonces, toma un poco de acostumbrarse al sistema. Usted puede
tener entonces estos parámetros previamente definidos que nos permiten campos visuales mayores o menores, y cuando el niño está dormido y el ojo está en la posición primaria, una vez que usted se acostumbre lo sostiene a una distancia, entonces podemos tener entonces estas imágenes reproducibles en la mácula. Esto es de ayuda. Algunos de los otros sistemas como el Mounted Heidelberg Spectralis tienen un brazo fijo que puede limitar entonces llegar hacia la periferia, pero yo creo que si usted está mirando hacia el polo posterior utilizando el Bioptigen, esto nos puede dar entonces unas buenas imágenes reproducibles y podemos hacer el escaneo. Entonces, que también los capturen la mácula, entonces es algo que puede hacerse. Tenemos una pregunta para ambos, entonces es acerca del melanoma, la vascularización intrínseca que se puede ver en el ultrasonido antes del tratamiento de braquiterapia. Entonces, ¿qué tan bajo ve esta vascularización intrínseca después de la braquiterapia? Y tiene casos en donde persiste y no se alejan. ¿Y qué significa esto? Mostrando las fotos, vi que a lo largo del tiempo, a lo largo de los primeros años, la neovascularización tiende a disminuir en forma muy importante. Yo rutinariamente no hago el FACE en estos pacientes y se sabe que si usted continúa haciendo el FACE, hay estos puntos calientes que eventualmente van a desaparecer. Entonces, espero aquí que la vascularización o los signos de vascularización en el ultrasonido desaparezcan lentamente conforme se vaya resolviendo el tumor. Yo creo que también esto correlaciona con los cambios en la reflectividad. Entonces, si el tumor se está haciendo cada vez más reflectivo, vemos los patrones vasculares. Entonces, si son estos pacientes, a menudo tenemos que el tumor no regresiona bastante y no es una cicatriz plana, pero que tiene una suerte de núcleo. Entonces, a veces estas áreas, entonces hay un poco de características reflectivas y es allí donde yo puedo ver estos blips de compromiso vascular. Y claramente esto correlaciona con la regresión. Entonces, si regresiona, entonces hemos seguido algunos de estos pacientes por un año o dos. Lo pone inquieto a usted, pero usted tiene que confiar con las otras características que sugieren la reactivación o no. Entonces, si está presente 2 años más tarde, esto no significa que el tumor no ha sido tratado. Y que todo eso indica signos de tratamiento como atrofia, hiperreflectividad, regresión, pero todavía hay un poco de movimiento hacia el interior. Y yo creo que me pone un poco inquieto. Entonces, la idea es asegurar el seguimiento y si está usted muy inquieta, añadir TTT en la superficie. Y realmente son con los tumores más grandes que no muestran una gran regresión y que todavía son masas en los ojos. Estos son los que le ponen tenso. Y si usted tiene ultrasonógrafo y sería más difícil de hacerlo, de apreciar antes que con una fotografía estática. Entonces es importante comunicarse con su ultrasonografista o hacerlo usted mismo, observarlo usted mismo, ya que pueden ser muy sutiles en su apariencia. Yo creo que lo bueno de estas nuevas máquinas de ultrasonido es que pueden guardar videos. Entonces lo que yo hago es guardo el video del momento del diagnóstico y cuando veo esto más tarde, unos 6 meses más tarde, 1 año más tarde, y todavía hay bastante vascularización, reviso el video y aun si usted ve vascularización posteriormente, nunca es tan importante como la del momento del diagnóstico. Entonces esto también me ayuda. Entonces si lo veo, entonces no es tan prominente, ¿no? Bueno, yo también hago lo mismo y es excelente cuando usted guarda los videos. Esto ayuda bastante. Dr. Privity and Sonia,
Do they use Doppler ultrasound se before está and usando after el ultrasonido in Doppler ocular antes y melanoma? después en los melanomas oculares. ¿Ustedes lo usan a menudo? No, yo no lo uso. Realmente no. Good. Sí, no, sigamos. Sí, hay unas preguntas para la doctora Sonia en cuanto al si hace algún tratamiento profiláctico para la retinopatía por radiación y en qué rol ubica la fotocoagulación. ¿En todos los casos, Doc, o en algunos que cree que van a ser, digamos, más propensos a desarrollar la retinopatía? Agregaré un poco. Simplemente agregar esta pregunta de cómo tratar la retinopatía por radiación o cómo prevenirla, obviamente es un tema de gran interés para todos nosotros. Y la DRCR-NET, que es la red del estudio clínico multicéntrico de diabetes en Estados Unidos y Canadá, ha tomado este tema en los estadios de planeación para hacer un estudio clínico multicentro que quizás comience el 2022. Entonces, la meta es llevar a los pacientes al momento de la braquiterapia, randomizarlos para observación, luego inyecciones de anti-VEGF 2 o 3 meses o esteroides por largo tiempo, con una oportunidad de cambiarse de tratamiento si es que hay progresión o si se determina la presencia de edema macular. Entonces, la OCT parece ser la meta acá y será interesante porque puede ser el primer estudio prospectivo multicéntrico para una intervención terapéutica en oncología ocular desde el estudio de CAMS. Y yo creo, entonces, es como una oportunidad de una vez en la vida para ser parte de esto. Y yo creo que lo que vamos a tener como obstáculo es que en el estudio clínico tenemos la rigidez en la cual usted tiene que recibir tratamiento en cierto momento y solamente ese tratamiento, esto podría frustrarnos a algunos de nosotros, ya que estamos acostumbrados a probar con todo lo que tengamos a la mano para estos pacientes. Entonces será interesante si los esteroides elegidos o el anti-VEGF que se elija sea aquel con el que estamos familiarizados o el que nos sentimos cómodos o el que tenemos disponible. Pero yo creo que esta pregunta en los próximos 5 años, si es que se da esta investigación, finalmente tendrá algo de evidencia de nivel 1 acerca de cuál será la forma apropiada de tratar a estos pacientes. Y hasta entonces estaremos haciendo lo que creemos es correcto, pero yo no creo que hasta en este momento sepamos. Muchas gracias a ustedes dos. Esta es la última pregunta. Muchas gracias por este excelente webinar. Solamente una pregunta. Esta no es una pregunta. Yo iba a decir que el doctor Prithvi dijo en su charla que él quiere participar más a menudo en nuestros webinars. Entonces, espero que no se arrepienta ya que vamos a llamarlo bastante. Por favor, indíquenos qué tema quiere tocar y entonces me basta con conversar con ustedes. Aprendo mucho de ustedes. Bueno, ya lo invitamos. Muchas gracias a ustedes dos. Excelentes charlas. Muy bien, a cuidarse y que todo vaya bien.
Adiós, muchas gracias. Good night. Casos, bueno, para evaluar a fin de año nuestros mejores casos de presentaciones clínicas y quirúrgicas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy bien. Estén bien, hasta luego, chao. Creo.